Página 1. Miedo líquido por Zygmunt Bauman, 2006. La sociedad contemporánea y sus temores. Hasta ahora se creía que la modernidad iba a ser aquel periodo de la historia humana en el que, por fin, quedarían atrás los temores que atenazaban la vida social del pasado y los seres humanos podríamos controlar nuestras vidas y dominar las imprevisibles fuerzas de los mundos social y natural. Y, en cambio, en los albores del siglo XXI volvemos a vivir una época de miedo. Tanto si nos referimos al miedo a las catástrofes naturales y medioambientales, o al miedo a los atentados terroristas indiscriminados, en la actualidad experimentamos una ansiedad constante por los peligros que pueden azotarnos sin previo aviso y en cualquier momento. Miedo es el término que empleamos para describir la incertidumbre que caracteriza nuestra era moderna líquida, nuestra ignorancia sobre la amenaza concreta que se cierne sobre nosotros y nuestra incapacidad para determinar qué podemos hacer, y qué no, para contrarrestarla. En esta obra, Zygmunt Bauman, uno de los pensadores sociales más influyentes de nuestra época, nos presenta un inventario exhaustivo de los temores de la modernidad líquida y nos explica cómo podemos desactivarlos o hacer que se vuelvan inofensivos. Introducción. Sobre el origen, la dinámica y los usos del miedo. Tiene el miedo muchos ojos y ve las cosas debajo de tierra. Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote. No se necesita un motivo para tener miedo. Yo me asusté, pero está bien tener miedo sabiendo por qué. Émile Ajar, Roma Ingari, La vie en sol. Permítanme aseverar mi firme creencia en que nada debemos temer sino el miedo en sí. Franklin Delano Roosevelt, Discurso de investidura, 1933. Extraño, bien que muy habitual, amén de familiar a todos nosotros, es el alivio que sentimos y la súbita irrupción de energía y valor que nos invade cuando, tras un largo periodo de desasosiego, ansiedad, oscuras premoniciones, días de aprensión y noches sin dormir, conseguimos finalmente enfrentarnos al peligro real, esa amenaza que podemos ver y tocar. Aunque quizá no sea esta una experiencia tan singular como parece si tenemos en cuenta que, tras tanto tiempo, llegamos por fin a saber qué se escondía detrás de aquella sensación indefinida, aunque obstinada, de fenómeno terrible, aunque inevitable, que se cierne sobre nosotros y que ha envenenado los días que deberíamos haber disfrutado pero que, por alguna razón, no pudimos, además de quitarnos el sueño por las noches. En el momento en el que averiguamos de dónde procede esa amenaza, sabemos también qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo, para repelerla o, cuando menos, adquirimos conciencia de lo limitada que es nuestra capacidad para salir indemne de su ataque y de la clase de pérdida, lesión o dolor que tenemos que aceptar. Todos hemos oído anécdotas de cobardes que se transformaron en luchadores intrépidos cuando se vieron enfrentados a un peligro real, cuando el desastre que habían estado esperando día tras día, pero que en vano habían tratado de imaginar, les sacudió finalmente. El miedo es más temible cuando es difuso, disperso, poco claro cuando flota libre, sin vínculos, sin anclas, sin hogar ni causa nítidos cuando nos ronda sin ton ni son cuando la amenaza que deberíamos temer puede ser entrevista en todas partes, pero resulta imposible de ver en ningún lugar concreto. Miedo es el nombre que damos a nuestra incertidumbre, a nuestra ignorancia con respecto a la amenaza y a lo que hay que hacer, a lo que puede y no puede hacerse, para detenerla en seco, o para combatirla, si pararla es algo que está ya más allá de nuestro alcance. La experiencia de la vida en la Europa del siglo XVI, el momento y el lugar en el que estaba a punto de dar comienzo nuestra era moderna, fue escuetamente resumida por Ludendorff en solo 4 célebres palabras: peur toujours, peur partout, miedo siempre, miedo en todas partes. Febre vinculó esa omnipresencia del temor a la oscuridad, que empezaba al otro lado de la puerta de la choza y envolvía el mundo existente más allá de la valla de la granja. En la oscuridad, todo puede suceder,
pero no hay modo de saber qué pasará a continuación. La oscuridad no es la causa del peligro, pero sí el hábitat natural de la incertidumbre y, por tanto, del miedo. La modernidad tenía que ser el gran salto adelante, el que nos alejaría del miedo y nos aproximaría a un mundo libre de la ciega e impermeable fatalidad, esa gran incubadora de temores. Como bien reflexionaba Víctor Hugo, hablando con añoranza y elogiosamente sobre la ocasión, impulsada por la ciencia, la tribuna política se transformará en científica, una nueva era vendrá que supondrá el fin de las sorpresas, las calamidades, las catástrofes, pero también de las disputas, las falsas ilusiones, los parasitismos, en otras palabras, una época sin ninguno de los ingredientes típicos de los miedos. La que iba a ser una ruta de escape acabaría convirtiéndose, sin embargo, en un largo rodeo. Transcurridos 5 siglos, como espectadores que contemplamos desde el extremo del presente, una dilatada fosa de esperanzas truncadas, el veredicto de Cebre suena de nuevo, sorprendentemente oportuno y actual. Los nuestros vuelven a ser tiempos de miedos. El miedo es un sentimiento que conocen todas las criaturas vivas. Los seres humanos comparten esa experiencia con los animales. Los estudiosos del comportamiento de estos últimos han descrito con gran lujo de detalles el abundante repertorio de respuestas que manifiestan ante la presencia inmediata de una amenaza que ponga en peligro su vida, y que, como en el caso de los humanos cuando se enfrentan a una amenaza, oscilan básicamente entre las opciones alternativas de la huida y la agresión. Pero los seres humanos conocen, además, un sentimiento adicional, una especie de temor de segundo grado, un miedo por así decirlo, reciclado social y culturalmente, o, como lo denominó Hugues Lagrange en su estudio fundamental sobre el miedo, un miedo derivativo que orienta su conducta, tras haber reformado su percepción del mundo y las expectativas que guían su elección de comportamientos, tanto si hay una amenaza inmediatamente presente como si no. Podemos considerar ese miedo secundario como el sedimento de una experiencia pasada de confrontación directa con la amenaza, un sedimento que sobrevive a aquel encuentro y que se convierte en un factor importante de conformación de la conducta humana aun cuando ya no exista amenaza directa alguna para la vida o la integridad de la persona. El miedo derivativo es un fotograma fijo de la mente que podemos describir, mejor que de ningún otro modo, como el sentimiento de ser susceptible al peligro, una sensación de inseguridad. El mundo está lleno de peligros que pueden caer sobre nosotros y materializarse en cualquier momento sin apenas mediar aviso, y de vulnerabilidad. Si el peligro nos agrede, habrá pocas o nulas posibilidades de escapar a él o de hacerle frente con una defensa eficaz. La suposición de nuestra vulnerabilidad frente a los peligros no depende tanto del volumen o la naturaleza de las amenazas reales como de la ausencia de confianza en las defensas disponibles. Una persona que haya interiorizado semejante visión del mundo, en la que se incluyen la inseguridad y la vulnerabilidad, recurrirá de forma rutinaria, incluso en ausencia de una amenaza auténtica, a respuestas propias de un encuentro cara a cara con el peligro. El miedo derivativo adquiere así capacidad autopropulsora. Se ha comentado extensamente, por ejemplo, que el opinar que el mundo exterior es un lugar peligroso que conviene evitar es más habitual entre personas que rara vez, o nunca, salen por la noche, momento en el que los peligros parecen tornarse más terroríficos. Y no hay modo de saber si esas personas evitan salir de casa por la sensación de peligro que les invade o si tienen miedo de los peligros implícitos que acechan en la oscuridad de la calle, en el exterior, porque, al faltarles la práctica, han perdido la capacidad, generadora de confianza, de afrontar la presencia de una amenaza, o porque, careciendo de experiencias personales directas de amenaza, tienden a dejar volar su imaginación, ya de por sí afectada por el miedo. Los peligros que se temen, y, por tanto, también los miedos derivativos que aquellos despiertan, pueden ser de 3 clases. Los hay que amenazan el cuerpo y las propiedades de la persona.
otros tienen una naturaleza más general y amenazan la duración y la fiabilidad del orden social del que depende la seguridad del medio de vida, la renta, el empleo, o la supervivencia, en el caso de invalidez o de vejez. Y luego están aquellos peligros que amenazan el lugar de la persona en el mundo, su posición en la jerarquía social, su identidad, de clase, de género, étnica, religiosa, y, en líneas generales, su inmunidad a la degradación y la exclusión sociales. Numerosos estudios muestran, sin embargo, que el miedo derivativo es fácilmente disociado en la conciencia de quienes lo padecen de los peligros que lo causan. Las personas en las que el miedo derivativo infunde el sentimiento de la inseguridad y la vulnerabilidad pueden interpretar ese miedo en relación con cualquiera de los tres tipos de peligro mencionados, con independencia de, y, a menudo, en claro desafío a, las pruebas de las contribuciones y la responsabilidad relativas de cada uno de ellos. Las reacciones defensivas o agresivas resultantes destinadas a atenuar el temor pueden ser entonces separadas de los peligros realmente responsables de la presunción de inseguridad. Así, por ejemplo, el Estado, habiendo fundado su razón de ser y su pretensión de obediencia ciudadana en la promesa de proteger a sus súbditos frente a las amenazas a la existencia de dichos súbditos, pero incapaz de seguir cumpliendo su promesa, sobre todo, la de defenderlos frente a los peligros del segundo y el tercer tipo, o responsablemente capaz de reafirmarse en ella aún a la vista del rápido proceso globalizador de unos mercados cada vez más extraterritoriales, se ve obligado a desplazar el énfasis de la protección desde los peligros para la seguridad social hacia los peligros para la seguridad personal. Aplica, entonces, el principio de subsidiariedad a la batalla contra los temores y la delega en el ámbito de la política de la vida operada y administrada a nivel individual, y, al mismo tiempo, externaliza en los mercados de consumo el suministro de las armas necesarias para esa batalla. Más temible resulta la omnipresencia de los miedos pueden filtrarse por cualquier recoveco o rendija de nuestros hogares y de nuestro planeta. Pueden manar de la oscuridad de las calles o de los destellos de las pantallas de televisión de nuestros dormitorios y de nuestras cocinas, de nuestros lugares de trabajo y del vagón de metro en el que nos desplazamos hasta ellos o en el que regresamos a nuestros hogares desde ellos, de las personas con las que nos encontramos y de aquellas que nos pasan inadvertidas, de algo que hemos ingerido y de algo con lo que nuestros cuerpos hayan tenido contacto, de lo que llamamos naturaleza, proclive, como seguramente nunca antes en nuestro recuerdo, a devastar nuestros hogares y nuestros lugares de trabajo, y fuente de amenaza continua de destrucción de nuestros cuerpos por medio de la actual proliferación de terremotos, inundaciones, huracanes, deslizamientos de tierras, sequías u olas de calor, o de otras personas, propensas, como seguramente nunca antes en nuestro recuerdo, a devastar nuestros hogares y nuestros lugares de trabajo, y fuente de amenaza continua de destrucción de nuestros cuerpos por medio de la súbita abundancia actual de atrocidades terroristas, crímenes violentos, agresiones sexuales, alimentos envenenados y agua y aire contaminados. Existe también una tercera zona, la más terrorífica de todas, quizás, una zona gris, insensibilizadora e irritante al mismo tiempo, para la que todavía no tenemos nombre y de la que emanan miedos cada vez más densos y siniestros que amenazan con destruir nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo y nuestros cuerpos por medio de desastres diversos, desastres naturales, aunque no del todo humanos, aunque no por completo naturales y humanos a la vez, aunque diferentes tanto de los primeros como de los segundos. Una zona de la que se ha hecho cargo algún aprendiz de brujo excesivamente ambicioso, bien que también desafortunado y propenso a los accidentes y las calamidades, o un genio malicioso al que alguien ha dejado salir imprudentemente de la botella. Una zona en la que las redes de energía se averían, los pozos petrolíferos se secan, caen las bolsas, desaparecen empresas poderosas y, junto a ellas,
decenas y decenas de servicios que solíamos dar por sentados y miles de puestos de trabajo que solíamos creer estables, una zona en la que grandes aviones comerciales se estrellan con sus 1001 dispositivos de seguridad arrastrando en su caída a centenares de pasajeros, en la que los caprichos del mercado desposeen de todo valor a los bienes más preciosos y codiciados, y en la que se cuecen, o, quizá, se maquinan, toda clase de catástrofes imaginables e inimaginables, listas para arrollar tanto a los prudentes como a los imprudentes. Día tras día, nos damos cuenta de que el inventario de peligros del que disponemos dista mucho de ser completo, nuevos peligros se descubren y se anuncian casi a diario y no se sabe cuántos más, y de qué clase, habrán logrado eludir nuestra atención, y la de los expertos. Y se preparan ahora para golpearnos sin avisar. No obstante, como bien apunta Craig Brown en su crónica de la década de 1990, escrita con el inimitable ingenio que le caracteriza, por todas partes se podía apreciar un auge de alertas globales. Cada día, había nuevas alertas globales acerca de virus asesinos, ondas asesinas, drogas asesinas, icebergs asesinos, carne asesina, vacunas asesinas, asesinos y otras posibles causas de muerte inminente. Al principio, aquellas alertas globales generaban alarma, pero, con el paso del tiempo, la gente empezó a disfrutar con ellas. Así es. Saber que este mundo en el que vivimos es temible no significa que vivamos atemorizados, al menos, no las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Disponemos de suficientes estratagemas astutas, siempre que nos sirvamos para ellas, de toda clase de chismes ingeniosos que amablemente nos proporcionarán en los comercios, que pueden ayudarnos a evitar tan truculenta eventualidad. Podemos llegar incluso a disfrutar con esas alertas globales. A fin de cuentas, vivir en un mundo moderno líquido del que se sabe que solo admite una única certeza, la de que mañana no puede ser, no debe ser y no será como es hoy, supone un ensayo diario de desaparición, disipación, borrado y muerte, lo que, indirectamente, significa también, por tanto, un ensayo del carácter no definitivo de la muerte, de resurrecciones recurrentes y reencarnaciones perpetuas. Como todas las demás formas de convivencia humana, nuestra sociedad moderna líquida es un artefacto que trata de hacernos llevadero el vivir con miedo. Dicho de otro modo, es un artefacto que pretende reprimir el horror al peligro, con el potencial de desactivación e incapacitación que éste conlleva, silenciar los temores derivados de los peligros que no pueden, o, en aras del mantenimiento del orden social, no deben, ser eficazmente prevenidos. Como en el caso de otros muchos sentimientos angustiosos y potencialmente perturbadores del orden, esta necesaria labor es llevada a cabo, según explica Thomas Mathiesen, por medio de un silenciamiento silencioso, es decir, de un proceso que, en vez de ruidoso, es callado, que es oculto en vez de abierto, que, en vez de apreciarse, pasa inadvertido, que, en vez de verse, pasa sin ser visto, que en vez de físico, es no físico. El silenciamiento silencioso es estructural, forma parte de nuestra vida cotidiana, no tiene límites y está, por tanto, grabado en nosotros, no hace ruido y, por tanto, pasa inadvertido, y es dinámico en el sentido de que se difunde por nuestra sociedad y abarca cada vez más parte de ella. El carácter estructural del silenciamiento exime a los representantes del Estado de toda responsabilidad por el mismo. Su carácter cotidiano lo hace ineludible desde el punto de vista de quienes son silenciados. Su carácter ilimitado lo hace especialmente eficaz en lo que respecta al individuo. Su carácter silencioso propiamente dicho lo vuelve más fácil de legitimar, y su carácter dinámico lo convierte en un mecanismo de silenciamiento en el que se puede depositar una confianza creciente. Para empezar, y como ocurre con todo lo demás en la vida moderna líquida, la muerte se convierte en algo temporal que solo está vigente hasta nuevo aviso. Dura lo que tarda en producirse el regreso de una nueva celebridad a la que hacía tiempo que no se recordaba, o de una canción que había sido famosa mucho tiempo atrás y a la que ya habíamos perdido la pista,
o lo que tarda en producirse el aniversario en números redondos de algún escritor o de algún pintor largamente olvidados y excavados para la ocasión, o la llegada de una nueva moda retro. A medida que las picaduras se van haciendo habituales, dejan de ser mortales, o de sentirse como tales. Cualquier desaparición, de producirse, será, con un poco de suerte, tan revocable como tantas otras han demostrado serlo con anterioridad. Por otra parte, son muchos más los golpes que siguen anunciándose como inminentes que los que llegan finalmente a golpear, por lo que siempre esperamos que el que se anuncia en ese momento nos pase de largo. ¿Acaso conocemos a alguien cuyo ordenador haya quedado inservible por culpa del siniestro efecto 2000? ¿Con cuántas personas nos hemos encontrado que hayan caído enfermas víctimas de los ácaros de la moqueta? ¿Cuántos de nuestros amigos han muerto del mal de las vacas locas? ¿Cuántos de nuestros conocidos han enfermado o han sufrido alguna discapacidad por culpa de los alimentos transgénicos? ¿Quién entre nuestros vecinos y amistades ha sido agredido y mutilado por los traicioneros y siniestros solicitantes de asilo? TV escribe. Sucedió con la pandemia. Dijeron que si no se vacunaba, la gente tendría altas posibilidades de morir si se infectaba. Muchos de mis conocidos no se vacunaron y ni siquiera se infectaron con el virus. Ahora, habrá que ver los efectos en las redes neuronales de aquellos que accedieron a ser inoculados. Ahora viven con el temor de las consecuencias. Los pánicos vienen y van, y por espantosos que sean, siempre es posible presuponer con toda seguridad que compartirán la suerte de todos los demás. La vida líquida fluye o se desliza lenta y pesadamente de un desafío a otro y de un episodio a otro, y el hábito familiar a todos esos desafíos y episodios es el de su tendencia a ser efímeros. Lo mismo se puede asumir con respecto a la esperanza de vida de los miedos que actualmente se apoderan de nuestras expectativas. Más aún, son muchos los miedos que entran en nuestra vida acompañados de los remedios de los que a menudo oímos hablar antes de que hayamos tenido tiempo de asustarnos de los males que esos remedios prometen solucionar. El peligro del efecto 2000 no fue la única noticia aterradora que nos dieron las mismas empresas que ya se habían ofrecido de antemano a inmunizar nuestros ordenadores por un precio razonable. TV escribe. Se difundió demasiado que al pasar de 1999 a 2000, las computadoras iban a fallar. La gente no sabía lo que podía modificarse y por eso, muchos pagaron para que les instalaran un antivirus en sus ordenadores. Y puede ser que los que vendían el antivirus, sabían que nada iba a suceder, pero se trataba de vender con base en el miedo generalizado. Catherine Bennett, por ejemplo, ponía al descubierto el complot que se ocultaba tras el paquete de oferta de un kit de iniciación para una terapia nada barata que nos advierte de que el consumo de alimentos incorrectos es responsable de un envejecimiento rápido y prematuro de un cutis cansado, demacrado y pálido, de una piel arrugada, áspera y de aspecto reseco, para luego tranquilizar a sus clientes potenciales asegurándoles que verse libre de arrugas de por vida es posible si usted sigue el programa de 28 días, al módico precio de 119 libras esterlinas. Lo que evidenció el fenómeno del llamado efecto 2000 y lo que Bennett descubrió en el caso de aquel producto cosmético milagroso que desafiaba nuestros temores podrían considerarse casos de una misma pauta seguida por un número infinito de otros ejemplos. La economía de consumo depende de la producción de consumidores y los consumidores que hay que producir para el consumo de productos contra el miedo tienen que estar atemorizados y asustados, al tiempo que esperanzados de que los peligros que tanto temen puedan ser forzados a retirarse y de que ellos mismos sean capaces de obligarlos a tal cosa, con ayuda pagada de su bolsillo, claro está. TV escribe. Lo que provoca ansiedad en los humanos no es el miedo a morir, no es el miedo a la vejez. Es el miedo que el sistema inserta en el entendimiento de sus ciudadanos para poderles exprimir el dinero.
La estupidez tiene una de sus raíces en la ignorancia, en la fodonguez por adquirir conocimiento. Hay algo que no debo confundir. No es miedo el que siento cuando me obligo a no salir a caminar por las calles de esta ciudad enferma. No hay necesidad de exponerse a que un delincuente armado me asalte y me dispare. Esa gente embrutecida que anda en la calle, no tiene conciencia y se dedica a hacer daño, de manera simple, sin remordimiento. Página 10.